Hablemos sobre el apretón de manos más importante en la historia de la maquinaria agrícola. Corre 1938. El mundo está al borde de una guerra que reconfigurará el poder mundial. Mientras tanto, en Detroit, Henry Ford ya es una leyenda viva. Ha fabricado coches para millones de personas, ha cambiado la manera en que la humanidad se mueve. Tiene dinero, tiene poder, tiene el nombre más reconocido de cualquier fabricante del planeta. Y aún así, quizá movido por la curiosidad, un día decide salir a campo abierto a ver a un irlandés de 1,70 m demostrar algo. Un irlandés que llegó sin cita, sin contrato, sin abogados, con un tractor a medio armar y una idea que durante años nadie más había querido escuchar. Harry Ferguson llevaba años tocando puertas, años, y nadie le abría. Esa tarde, Ford vio su sistema funcionar. Vio cómo el implemento agrícola respondía al tractor como si ambos fueran uno solo. Vio algo que no había visto en ningún otro tractor del mundo. Y le extendió la mano. No hubo papeles, no hubo testigos, no hubo cláusulas, solo 2 hombres y un acuerdo de palabra que terminaría produciendo más de 300,000 tractores en los siguientes años. Y si hoy tú puedes enganchar tu sembrador al tractor en 5 o 10 minutos sin necesitar un mecánico, sin herramientas extraordinarias, es porque ese apretón de manos ocurrió. Hola, qué gusto saludarte. Soy Olmo y esto es Podcast Agricultura, el podcast que te ofrece una mirada diferente al agro. Este podcast nació con el objetivo de clarificar y amplificar la comunicación agrícola. Y 7 años después, sigo comprometido con ello. Este podcast es para profesionales agrícolas que saben que estar informados es una ventaja competitiva. El tema de hoy es el sistema de enganche de 3 puntos. Harry Ferguson nació en 1884 en Growell, un pequeño pueblo del condado de Down, en lo que hoy es Irlanda del Norte. Creció en una granja, pero no en una de esas granjas pintorescas de postal, no, en una granja de trabajo duro, con suelo difícil y con maquinaria agrícola que siempre fallaba en el momento menos indicado. Desde joven entonces entendió algo que a muchos les tomó décadas ver. El problema con los implementos agrícolas no era la potencia del tractor, era la conexión entre el tractor y lo que jalaba. Los tractores de principios del siglo XX eran máquinas enormes, pesadas y difíciles de manejar. Y para sumarle complejidad al asunto, los áperos o los implementos que jalaba, arados, rastras, cinceles, iban enganchados con cadenas o con barras rígidas que no tenían comunicación mecánica con el tractor. Eran como 2 cosas distintas moviéndose juntas por la pura fuerza bruta. ¿Por qué te comento esto? Por aquellos tiempos, ese resultado era catastrófico en terrenos irregulares. El arado solía atorarse en una piedra o en un suelo duro y el tractor se encabritaba hacia atrás, volcaba y sí, mataba agricultores. Y lo curioso es que no era raro, de hecho era bastante frecuente. Ferguson pasó la década de 1920 y 1930 obsesionado con una sola pregunta. ¿Qué pasaría si el tractor y el implemento que jala se pudieran comunicar entre sí? ¿Qué pasaría si la resistencia del suelo sobre el implemento se transfiriera de alguna manera como información al tractor para que éste respondiera y adecuara su fuerza, su potencia, su movimiento? Pues resulta que en 1926 Ferguson patentó su primer sistema de enganche,
Y para 1933 presentó lo que llamó el Ferguson Black Tractor, una máquina pequeña, ligera, muy extraña en comparación con los estándares de la época, equipada con un sistema de 3 brazos de anclaje y un mecanismo hidráulico que controlaba la profundidad del implemento de manera automática. ¿Y qué creen que pasó? Nadie le hizo caso. Las grandes compañías no entendieron su idea o no quisieron entenderla. Ferguson siguió solo, financiando su propio desarrollo, hasta que alguien le dijo que la única persona en todo el mundo que podría entender lo que estaba haciendo era un hombre llamado Henry Ford en los Estados Unidos. Y aquí es donde el pasado y el presente se tocan de una manera que pocas veces vemos en la historia de la tecnología agrícola, porque lo que Ferguson llevó a esa demostración en 1938 no era solo un invento mecánico, era una filosofía completa sobre cómo debía relacionarse la maquinaria agrícola entre sí y con la tierra. Esa filosofía de hecho sigue gobernando cada tractor del mundo hoy mismo. El sistema de enganche de 3 puntos, que en inglés se conoce como 3-point hitch o 3-point linkage, funciona con una geometría tan simple que parece imposible que nadie lo hubiera pensado antes. Imagínate un tractor. En la parte trasera tiene 3 puntos de anclaje, 2 brazos inferiores ubicados simétricamente a los lados y un tercer punto superior en la parte central. El implemento, cualquier implemento, se conecta a esos 3 puntos. Y lo más interesante es que esa triangulación permite crear una estructura rígida, pero a la vez una estructura articulada, que permite que el ápero o el implemento se mueva en sintonía con el tractor. Es geometría básica, sí, pero fue revolucionaria. Y lo más importante, lo más revolucionario de todo fue otra cuestión. Ferguson integró un sistema hidráulico interno conectado a un mecanismo de detección de carga. ¿Qué implica esto? Cuando el arado encuentra resistencia en el suelo, esa resistencia se transmite mecánicamente al sistema, que responde elevando o bajando el implemento según sea necesario para mantener una profundidad constante, sin que el operador tenga que hacer demasiados movimientos. Esto significaba varias cosas a la vez. Primero, el tractor deja de encabritarse porque la carga está distribuida de forma controlada entre los 3 puntos. Y el peso del implemento al bajar transfiere masa al eje trasero del tractor, lo cual a su vez mejora la tracción. Segundo, la profundidad de labranza se regula sola, lo que se traduce en una mayor uniformidad de trabajo. Y tercero, el mismo tractor podía usarse con decenas de implementos diferentes porque ahora había una interfaz de conexión estandarizada. Y esa estandarización es donde entra el tema geopolítico, que ya sabes que me encanta, porque no es un detalle menor. De hecho, en 1961, la Organización Internacional de Normalización, que seguramente te suena porque sus siglas son ISO, adoptó el sistema de 3 puntos como norma internacional. La norma de la cual te estoy hablando es la ISO 730. Desde ese momento, cualquier tractor fabricado en cualquier país del mundo que cumpla con esa norma puede conectarse a cualquier otro implemento fabricado en cualquier otro país distinto que también cumpla con esa norma. Hay interconexión sin importar marca, país de origen, año de fabricación. Dicho en otras palabras, si un agricultor de Oaxaca compra un implemento usado fabricado en Brasil hace 15 años, sabe que con su tractor mexicano lo va a poder utilizar sin modificación alguna. Alguien en Jalisco puede compartir distintos implementos con alguien de Sinaloa, aunque sean de diferentes marcas. Un agricultor de África puede acceder al mercado global de implementos de segunda mano sin necesidad de adaptaciones extrañas. La norma ISO 730 lo que hizo fue democratizar el acceso al equipamiento agrícola a escala global. Hoy el sistema existe en 3 categorías principales, categorías comerciales, que se clasifican por el tamaño y la potencia del tractor.
La categoría 1 es para tractores de 20 a 45 caballos de fuerza, la más común en agricultura familiar o de pequeña escala. La categoría 2 cubre tractores de 45 a 90 caballos, que es el rango más usado en agricultura comercial. Y la categoría 3 es para máquinas, o en este caso tractores de más de 90 caballos de fuerza. Son tractores grandes que se utilizan en producción intensiva o en grandes extensiones. Cada categoría tiene dimensiones precisas para los pines de enganche, las distancias entre los brazos y la capacidad de carga del tercer punto. Todo está estandarizado y dentro de una categoría todo es intercambiable. Con la llegada de los tractores con gestión electrónica, el sistema curiosamente no quedó obsoleto, de hecho se integró. Los tractores modernos con control electrónico de la profundidad del implemento siguen usando el mismo sistema de anclaje de 3 puntos que Ferguson diseñó. Claro, con sensores y actuadores más avanzados, pero la idea original se mantiene. Para finalizar, algunos datos curiosos que puedes lanzarle a tus colegas de trabajo en el almuerzo. Número 1. El acuerdo entre Ferguson y Ford colapsó de forma espectacular. Después de producir cientos de miles de tractores bajo el acuerdo verbal sin tener nada firmado, pues resulta que Henry Ford murió en 1947 y sus herederos, entre ellos su hijo, rompieron el trato sin negociación. Obviamente Ferguson demandó a Ford Motor Company por $340 millones, que para ese entonces era una cifra astronómica. Y el caso se resolvió en 1952 con un pago de solamente $9 millones. No fue la cifra que Ferguson pedía, pero fue suficiente para que Ferguson siguiera operando. Compró una compañía llamada Standard Motor Company y lanzó lo que eventualmente se convirtió en la línea de tractores que te ha venido sonando en la mente durante todo este episodio, Massey Ferguson. Una de las marcas más reconocidas de maquinaria agrícola en todo el mundo. Otro dato muy breve, Harry Ferguson fue la primera persona en volar un avión en Irlanda en 1909. Lo hizo él mismo construyendo su propio avión. Entonces eso nos indica que era el tipo de persona que se le metía una idea en la cabeza y la construía. Y el tercer dato: cuando te subes a un tractor el día de hoy, en cualquier parte del mundo, y bajas esos 3 brazos para enganchar un implemento, estás usando la misma geometría que Ferguson demostró en un campo abierto de Detroit hace casi 90 años. La tecnología ha cambiado, todo alrededor del sistema es diferente, pero el sistema sigue siendo el mismo. No hay muchas cosas en la historia de la ingeniería, especialmente agrícola, que puedan presumir eso. Que la idea inicial, que la idea original fue tan buena que sigue siendo válida casi un siglo después. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.